Xóchitl Gálvez, que parece ser la elegida por los dioses, y no Santiago Krill, y no de la Madrid, y no tampoco Beatriz Paredes, ni ninguno de los otros. Xóchitl Gálvez, porque ellos creen estar construyendo el antídoto perfecto en contra de Andrés Manuel López Obrador y del candidato que resulte de Morena. Es la mujer ideal para que un grupo de alienados y de enajenados que en su soberbia se sienten superiores a todo el pueblo de México y en particular a los más pobres, esos prepotentes, esos aspiracionistas que tildan al pobre de ignorante y cuando vota de incurrir siempre en errores por su ignorancia, su safiedad y su pobreza, que lo condena a nunca elegir bien y a no saber ni lo que quiere, a estar siempre dispuesto a oír la voz del amo que le dice por quién votar, qué hacer, a quién elegir y a dónde ir. Nosotros, en nuestro rescate del pueblo y de la conciencia de ser pueblo, podemos saber ahora fácilmente y distinguir que esta señora es una creación propagandística, es una creación del llamado marketing. Es la historia, el storytelling que dicen los gringos, fabricar un cuento bonito, de vender nieves o lo que fuera, de procurar el sustento de su familia vendiendo en la calle. Nadie podrá comprobar lo contrario o nadie está dispuesto a investigar para comprobarlo. Al éxito enorme de tener empresas, de ser empresaria. O eso dice, al uso y modo del parasitismo del nuevo empresariado nacional. Ese, el grande, el de los potentados y el de sus émulos, que no hace sino vivir del erario, porque ya lo veremos. Xóchitl Gálvez es empresaria, pero ayudada por el dinero público, por las complicidades. No es el empresariado del esfuerzo auténtico, no es aquel del impulso, de la tenacidad y del trabajo cotidiano. Xóchitl Gálvez, la candidatura que se construyó en 15 días, dice Animal Político. En 15 días solamente han podido vender a un segmento de la población nacional una figura que es reprobable, que es molesta. Una mujer vulgar que acude a vulgaridades y que cree que estar con el pueblo es pronunciar bajezas y ser picardienta. Es el desprecio al pueblo, el desprecio que consiste en creer que el pueblo es bajo, ignorante y que no desea lo mejor y que al pueblo hay que hablarle así, no hablarle bien, porque según ellos no entiende. Los que sabemos que el pueblo entiende, que comprende perfectamente y mejor que ellos, nos dirigimos al pueblo con respeto, porque así debe ser. Vestirse de botarga y encadenarse a los sillones del Senado, entrepiernarse con algunos allí, quedarse a dormir, viajar en bicicleta que no sirve para nada, un ejercicio físico infructuoso, a todas luces, a las pruebas me remito, fingir ecologismo de salón, ir a la cumbre del COP27 para luego decir que Andrés Manuel no sabe lo que hace. Sostener las llamadas energías limpias, decirse ingeniero o ingeniera y no saber contar, sumar, restar y multiplicar, ni entender absolutamente nada de todo aquello que dice sostener. Una farsa, un vacío absoluto. No hay nada, no hay ideología, una mezcla de todo. Proclamarse marxista y actuar en neoliberal. Decir que es indígena y rechazar y desdeñar y despreciar a los indígenas. Decir que quiere que México salga adelante y servir por sí y en su grupo a su destrucción a través de la entrega en todos lados, como ya veremos de aquí en adelante y ustedes irán descubriendo poco a poco, porque daremos pruebas y evidenciaremos la vuelta del neoliberalismo
de ese, el más añejo, el más estúpido, aquel que probó no servir sino para ser pobres. Xóchitl Gálvez lo hace así, una candidatura que ella no fabricó, que le fabricaron en 15 días. Infobae nos habla de las empresas de Xóchitl Gálvez, porque una de las cosas que emociona profundamente a sus seguidores, muchos aspiracionistas, y entiéndase claramente qué decimos con esto, porque se ofenden algunos. El aspiracionismo no es el esfuerzo tenaz, honrado y denodado por mejorar las condiciones propias y las de la familia y las del entorno, sino es el anhelar, emular a los potentados, a esos fatuos que han hecho mucho dinero a costa de lo que sea, no precisamente del trabajo, y que viven en el consumismo, en el materialismo, en el individualismo, en el egoísmo más espantoso, ese que les enseñó la doctrina neoliberal: tener mucho, disfrutar mucho, quererme mucho, y a los demás nada. Ese insolidario y alejado de los intereses del resto. Ese que no sabe qué es el prójimo, que no sabe qué es el otro, y no sabe de obligaciones, sino solamente de privilegios, como infantes maleducados que nunca han madurado. Ser empresario al modo de esos, tener el nombre, pero no tener ni las cualidades, ni los esfuerzos, ni ninguna virtud que pudiera justificar tal nombre. Claro que se necesitan verdaderos empresarios en México, pero Xóchitl Gálvez no lo es. Y las empresas de Xóchitl Gálvez no aparecen en su declaración patrimonial. Porque Xóchitl Gálvez, al más puro estilo del político neoliberal, salta con toda facilidad del sector privado al público. Ambos se retroalimentan, se ayudan, ambos se potencian, porque el poder político sirve para que mis negocios consigan crecer, prosperar y yo acumular dinero. Y mis negocios privados y el dinero que acumulo allí, gracias a mi influencia pública, después me sirven para mis campañas y para potenciar y mejorar mi condición de candidato en cualquier lugar. La misma tontería, el que está en el poder roba del poder para seguir estando en el poder y luego se da a sí mismo contratos y concesiones, o sus amigos se los dan, para tener más dinero, para acumular más poder, para hacer más dinero. Este es el círculo que se cierra de todos estos egoístas y estos corruptos, porque su Dios es el dinero. Xóchitl Gálvez es mentirosa. Ya la defienden ahora los panistas, los priistas y todos, diciendo que López Obrador miente, que el presidente miente y que además divulga información que nunca debiera divulgar. Ah, hipócritas. Pero además que todo lo que dice es mentira y que lo que ganó no lo ganó, o exactamente no ganó lo que dicen que ganó, porque ha de haber una diferencia de 500,000 pesos. Pero no acuden al fondo del problema. Y el fondo del problema y del cuestionamiento que hacemos a esta mujer está en el hecho de que en ella se encuentran, como en muchos otros farsantes, entreverados y en amaciato lo público y lo privado. Algo que no debería acontecer en un político que se precie. O estamos en lo público o estamos en lo privado. Se espera de un político honrado, y es el caso de Andrés Manuel López Obrador, que no tenga intereses privados, que esté entregado a su cargo. Acuérdense que una de las razones del proyecto transformador de México y de sus objetivos es el separar lo público de lo privado. Colusión perfecta. Xóchitl Gálvez es eso, un paradigma de ese tipo de políticos, de malos políticos. Pero además miente, porque la señora senadora es fundadora y accionista de una exitosa empresa. Pero a pesar de que ha dicho a los cuatro vientos que es una gran empresaria, al momento de declarar en su declaración patrimonial de orden público, dice que no es nadie
y que solo percibe el dinero del salario de su carácter o de su condición o de su cargo de senadora, que no es una mentira. Entonces, las empresas que dice que son suyas, ¿de quién son? ¿O tiene prestanombres? ¿O ella favoreció a otros? La Jornada dice que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador difunde millonarios contratos de Xóchitl Gálvez. Y aquí están muchas cosas muy interesantes, pero no viene al caso repasarlos pormenorizadamente, porque los invito a ustedes a ver esta publicación de La Jornada para darse cuenta de cómo está la situación. Operación y mantenimiento a edificios inteligentes, a eso se dedica. Los edificios son más inteligentes que la señora. Domicilios fiscales, actividad económica y la representación legal. Uno de los documentos publicados por el presidente López Obrador en sus redes sociales sobre los contratos de Xóchitl Gálvez. Y así sigue esta publicación, y es interesante ver lo que nos informa La Jornada. De acuerdo a las tablas que envió en el mensaje, Hi-Tech, que es otra empresa de esta señora, obtuvo contratos públicos y privados por 1,065,286,000 pesos. Un gran éxito. Muchos mexicanos no logran vender estos contratos, pero es una mujer brillante, exitosa empresaria, que se avergüenza hasta de sus empresas porque no aparecen en su declaración patrimonial. 90.6 millones de esos en 2015, 104 millones en 2016, 227 millones en 2017, 186.4 en 2018, 120 millones de pesos en 2019, 122.8 en 2020, 82.6 en el 21, 75.3 en el 22 y 56 millones de pesos en lo que va de este año, ya viene a menos. Al detallar los principales contratos, y esto es muy interesante, el documento de López Obrador refiere que en el acumulado de contratos con el sector público, 18.7 millones de pesos, atención, de la Secretaría de la Defensa Nacional entre 2015 y 2016, cuando nuestro país se ensangrentaba por culpa primero de Calderón y después de Peña Nieto. Allí ella era contratista de la Secretaría de la Defensa Nacional. 9 millones de pesos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Se quejan de que todo está muy mal. 85,000 pesos, 85,000 del Consejo de la Judicatura y 73,250 de Banobras. Interesante lo que hace en el Consejo de la Judicatura, pero ya verán las sorpresas que nos vamos a llevar. Por lo que hace a OMEI, otra empresa, entre 2015 y 2023 tiene operaciones por 406 millones de pesos, tanto en el sector público como en el privado. Y en el sector público, atención, los mayores contratos reportados son Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, alias INAI, que defendió con todo, hasta durmiendo en el Senado entrepiernada con el señor Madero. Y también se amarró, se esposó a una butaca del Senado, porque ella, pura y santa como es, deseaba la sola defensa de esa institución gloriosa, benemérita de la nación mexicana, que descubrió las toallas, los colchones y las sábanas de Vicente Fox y la Casa Blanca de Peña Nieto, y pasó por alto todas las corruptelas de individuos como Xóchitl Gálvez, porque de esto no se sabe o no se sabía nada. Y el presidente, no el INAI, lo está sacando a la luz pública, y eso es lo que molesta a estos individuos. ¿Cómo vas a explicar tú que te presentas como una gran empresaria que solamente ha llevado a cabo actividades sin auxilio de nadie y gracias a tus artes, a tus oficios, a tu trabajo, cómo te presentas como una vulgar traficante de influencias? El INAI defendido por la interesada Xóchitl Gálvez. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, 5 millones, el INEE con 6.1 millones, Banobras,
Pemex, desarrollo e inversión de proyectos con 4.7 millones de pesos, una de las filiales creadas por la criminal reforma a Pemex y también a CFE por Peña Nieto, aprobada por todos ellos, por los panistas, sobornados como se ha demostrado, bueno, coludidos, cómplices, pero además recibiendo buenas cantidades de dinero por aprobar eso. Universidad Autónoma de Nuevo León, en fin, y la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional. Y tiene también relaciones con el Banco Santander, como no van a favorecer a los bancos, pero es lo que digo yo. Si nuestros representantes y nuestros senadores, que tienen la obligación de defender la soberanía nacional, están coludidos en intereses económicos con las instancias que trabajan en contra de México o con quienes hay que negociar con verdadera fuerza, ¿cómo vamos a defender o cómo van a defender nuestra soberanía? Claro que no, están allí para hacer negocios y después para que sus verdaderos amos les indiquen qué hay que hacer. El documento de López Obrador detalla incluso datos de la nómina de la empresa, que en los últimos 7 años pagó 75.982.000 pesos. Una de sus empleadas era Xóchitl Gálvez. Es decir, no crean ustedes que hacen justicia social pagando tales sumas a los trabajadores, sino que disfrazan las cantidades que a ellos corresponden por la vía de los salarios, de los honorarios u otros conceptos. Vaya que lo sabemos. Y miren ustedes, porque aquí hay que echar mano de todo lo que tenemos en nuestra nación. Existe una organización en México que no saben ustedes qué bien le ha hecho a nuestra patria y cómo ha golpeado a la corrupción y a los corruptos, y ustedes lo saben y yo también, ha disminuido en gran medida la corrupción en nuestra nación. Lo adivinaron. Se trata de mexicanos a favor de la corrupción, o en contra, da lo mismo, del señor Claudio X González, organización financiada por los Estados Unidos, según se ha demostrado, USAID y otras instituciones acusadas de estar ligadas a la CIA, a los servicios secretos norteamericanos, y que ha participado en muchos asuntos, todos en contra de México. Pero bueno, ya que no tienen en este momento mucho que hacer ni muchos corruptos que perseguir, el presidente de la República le ha solicitado a su presidente, Claudio X González, que proceda a la investigación de este asunto de la señora Xóchitl Gálvez para ver si de casualidad, si remotamente existe un acto de corrupción. Yo diría que existen muchos. Para ellos eso no es corrupción, eso está muy bien, porque tienen una conciencia deformada y porque ya ellos, sus jefes, los políticos corruptos, y los aspiracionistas porristas de Xóchitl Gálvez no tienen conciencia, porque ellos, y aquí está el secreto, y yo conozco a varios, también se dedican a cochupos y también hipócritamente, mientras se dan baños de pureza, se hacen de dinero ilegal, ilegítimo, torcido, sucio, no les importa. AMLO pide a Claudio X González que investigue empresa de Xóchitl Gálvez, y Claudio X González va a investigar. Yo lo sé. Todos ustedes y yo tenemos gran confianza en este verdadero héroe nacional. Me quedo corto a lo mejor. Andrés Manuel López Obrador, un tuit. Esta es la información que recibí sobre contratos de Xóchitl Gálvez por alrededor de 1.400 millones de pesos en 9 años y que estoy enviando al señor Claudio X González para su análisis y verificación. Además, él puede ampliar la información con sus investigadores, ya ven ustedes todo lo que han encontrado, y hacer la denuncia legal correspondiente. Interesante, inteligente reto, y además, ¿a qué otra organización podíamos buscar para que investigara a Xóchitl Gálvez? Lamentablemente, nos encontramos con que esa organización la presiden uno de los patrones, dueños de Xóchitl Gálvez, amos de su voluntad, tal vez. Pero lo que dice Xóchitl Gálvez es muy interesante. Y además, el gracejo con que lo dice. El presidente, oigan ustedes
a la que quiere ser presidenta de México. El presidente se saca de onda con los trabajos y negocios formales, porque jamás ha visto uno. Lo suyo son los sobres amarillos. Y lo de ustedes, señora Xóchitl Gálvez, es la nefasta complicidad y colusión entre lo público y lo privado. Son los contratos públicos en los que se vuelven millonarios y que adquieren gracias a las posiciones que tienen en el gobierno y a la colusión nefasta y criminal con muchos otros como ustedes. Ustedes no saben tampoco qué es una empresa. El presidente no lo sabe porque no es empresario, es político y sí ha trabajado. Porque trabajar en pro de México es combatir a corruptos como ustedes, es impedir que ustedes regresen, es desvelarse y despertarse pensando en México, pensando sobre todo en los más pobres. Y sí, efectivamente, no nos chupamos el dedo, no somos ingenuos, no pensamos que esto se transformaría en 6 años, ni en 10, ni en 15, porque ustedes dejaron un páramo. Pero estamos ciertos de que el camino emprendido es el correcto y de que nos llevará a buen puerto. Y de que si esto sigue, México será otro. Por lo pronto, el avance ha sido mucho y usted y otros se han opuesto a eso, al trabajo verdadero, porque ustedes, mentirosos e hipócritas, no saben trabajar. Son coyotes, son medianeros, son traficantes de influencias. Aquí está la prueba. Usted también se saca de onda, o vive sacada de onda permanentemente. Y miren un traidor lo que dice. Esos son los peores. Mario Di Constanzo, resentido el señor y traidor. El presidente López Obrador violó, sin acento en la O, el secreto fiscal al dar a conocer información sobre las relaciones comerciales de empresas particulares. No tiene atribuciones para ello y mucho menos si no se trata de dinero público. Señor Mario de Constanzo, resulta que sí se trata de dinero público. Y se trata del dinero público que fue a parar a manos de una persona que quiere presidir a nuestra nación y que tiene un alto cargo y que, dice ella, no tiene nada. Y a pesar de que presume de ser empresaria, en su declaración patrimonial, en la declaración que sí es pública, dice que no tiene nada. Entonces, sí es dinero público, señor Mario Di Constanzo, no se equivoque. Enrique de la Madrid, otro, aquí viene la galería de focas aplaudidoras, porque el que por otro pide, por sí aboga, dicen. Enrique de la Madrid, inaceptables los ataques a Xóchitl Gálvez por parte del presidente y su gobierno por el solo hecho de querer construir. Este ya es más lacrimógeno. Junto con muchos otros, quiere construir junto con muchos otros un México de oportunidades y detener el desastre del gobierno de Morena. Venceremos. Mi solidaridad y afecto. Quique. Y así, Santiago Krill, miren, no podía faltar. Un poco molesto, un poco mohíno, despreciado, fue preterido, fue hecho a un lado para dar pie a la señora Gálvez. Él no daba el tipo mercadológico para poderse vender como producto preciso y consumible por los votantes y electores mexicanos. Afortunadamente no por la mayoría que está despierta y sabe exactamente qué mal producto nos quieren vender. Santiago Krill, presidente aparte de su misoginia. Santiago Krill ahora es el héroe sin capa, defensor de las mujeres que se encuentran, pues, carentes de defensa, inermes. La pobre Xóchitl Gálvez. Es una cobardía atacar a Xóchitl Gálvez con mentiras y hacerlo con recursos del gobierno desde Palacio Nacional. En el frente, si se mete con una, esto ya lo viene diciendo desde hace rato este dramático señor que ahora tiene crisis de histeria, si se mete con una, se mete con todas, con todos, perdón. No haga berrinche, en 2024 vamos a decirle adiós Andrés. Si se dan cuenta, los tuits de todas estas personas
tienen un dejo de infantilismo, de expresión de inmadurez, de poca consistencia. Son niños deseantes, caprichudos, berrinchudos, que perdieron esos privilegios y ahora quieren recuperarlos. Pero miren quién es la última de esta serie, muchos más, pero solo quiero traer a esta corrupta, que ahora se dice inocente. Rosario Robles, además traidora, a quien nunca le falló y fue su jefe, el ahora presidente de la República. Rosario Robles, una mujer, decía, de izquierda, pero se embolsó la lana peor que de derecha o de lo que fuera. Por derechas e izquierdas se embolsó. Lo mismo cayó en el bolsillo derecho que en el izquierdo. Ya las orientaciones, los puntos cardinales no importan para el ladrón y el corrupto. Toda mi solidaridad con Xóchitl Gálvez por los ataques que recibe desde la tribuna presidencial. Pobre mujer. Es inadmisible también lo mismo que dice el otro. Me tocó sufrir todo ese acoso orquestado por el Estado que me llevó incluso hasta la cárcel siendo inocente. No se debió permitir, no lo toleremos ahora, toleramos la estafa maestra. Rosario Robles, tu corrupción, tu complicidad con Peña Nieto, tu colusión con los intereses más oscuros y además tu gran farsa, aquella con el argentino del que te enamoraste y al que favoreciste y beneficiaste, para luego además ir a entregarte a Fernández de Ceballos y a Salinas de Gortari e ir a entregar a tu jefe, traicionándolo. Y ahora nos vienes a hablar de moral, como nos habla Krill, del que ya hemos hablado, como nos habla de la Madrid, hijo de un presidente corrupto y que dejó a México en un estado lamentable, como nos habla el traidor Mario Di Constanzo, que habla solo de resentimiento, y como nos hablan tantos otros individuos impresentables, que no tienen vergüenza, que no tienen moral, que no tienen cara, pero que son cínicos, y que ahora le quieren decir al pueblo de México que son lo que no son, pero tenemos memoria. El Financiero, Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, esto es el pasado próximo del que dimos cuenta aquí. Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, se encadena y grita, proclama, nombren a comisionado del INAI ya. ¿Se acuerdan del show? No se les olvide. Eso ya fue después de la botarga. Circo, maroma y teatro. Y esto lo tomo de la propia página del PAN, de la legislatura actual. Defiende Xóchitl Gálvez labor del INAI. ¿Cuál? Si nunca le encontró sus contratos, ni las barbaridades que han cometido todos los que ahora la apoyan. Pero miren por qué. ¿Por qué Xóchitl Gálvez defiende al INAI? Con razón tanto amor, el INAI dio contratos por 16 millones de pesos a empresas